Bien, la verdad es que hay que darle la razón al señor Sánchez que no hay color con este gobierno de corrupción. Mire, señora ministra, desde que en el año 2018 el señor Ábalos defendió la moción de censura, hoy se defiende más de la contratación por catálogo de una tal Jessica a la que le puso un salario público, 97 subidas de impuestos y cotizaciones. Ha llegado a obtener 140.000 millones de euros más de recaudación, de ellos 40.000 del impuesto sobre la renta. Se ve claramente cómo el Partido Popular no sabe salir de ese bucle en el que entró desde el principio de la legislatura, que es primar los intereses de Génova antes que los intereses de la mayoría social de los ciudadanos de este país. Montero, usted no es Harry Potter. No tiene una varita mágica para hacer desaparecer los 17.000 millones de la deuda de los separatistas con el Estado. ¿Y cómo vamos a pagar esa deuda todos los españoles? Pues con su infierno fiscal. Para empezar, sí, los que cobran el salario mínimo interprofesional, que por primera vez van a pagar el impuesto sobre la renta. No se sostiene, señora Gamarra. Los 83.000, escuche, no 17.000, 83.000 millones de euros que el Estado asume de deuda del conjunto de comunidades autónomas. Eso es lo que no quieren escuchar. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidente. Bien, la verdad es que hay que darle la razón al señor Sánchez que no hay color con este gobierno de corrupción. Mire, señora ministra, desde que en el año 2018 el señor Ábalos defendió la moción de censura, hoy se defiende más de la contratación por catálogo de una tal Jessica a la que le puso un salario público. Usted lo que no ha hecho ha sido dejar de esquilmar a los españoles. Hay que reconocer que es insaciable. 97 subidas de impuestos y cotizaciones. Ha llegado a obtener 140.000 millones de euros más de recaudación, de ellos 40.000 del impuesto sobre la renta. Pero, sin embargo, usted lleva ahora en torno a 48 horas hablándonos de condonación y perdón de la deuda. Y usted aquí no le perdona nada a nadie. Pregúntenselo a esas 150.000 familias a las que les están reclamando el ingreso mínimo vital. Lo que están haciendo es como los trileros con los cubiletes. Es decir, lo que a mí me quita como riojana, me lo pone como riojana española, eso sí, con la prima del coste de la malversación separatista. Los independentistas exigen y los españoles pagamos todo religiosamente para mantener al señor Sánchez en la Moncloa. Por eso, díganos, para mutualizar la deslealtad, ¿qué impuesto piensa subir a los españoles? Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señor presidente. Señora Gamarra, simplemente escucharla con motivo de su comentario de la condonación. Se ve claramente cómo el Partido Popular no sabe salir de ese bucle en el que entró desde el principio de la legislatura, que es primar los intereses de Génova antes que los intereses de la mayoría social de los ciudadanos de este país. Porque, señora Gamarra, ustedes que hablan de infierno fiscal, ustedes subieron los impuestos más de 74.000 millones de euros. Este Gobierno ha bajado los impuestos durante la crisis de la pandemia, durante la guerra de Ucrania y la inflación en más de 30.000 millones de euros. Seguimos estando 4 puntos por debajo de la media europea en presión fiscal. Y ustedes que dicen, señoría, que hemos subido los impuestos, ¿me puede decir en qué página del diario de sesiones este Congreso ha aprobado aumentar los impuestos a las rentas de 1.184 euros al mes? Se lo digo yo, en ninguna, porque sencillamente es mentira. Tiene la palabra la señora Gamarra. Mire, señora Montero, usted no es Harry Potter. No tiene una varita mágica para hacer desaparecer los 17.000 millones de la deuda de los separatistas con el Estado.
¿Y cómo vamos a pagar esa deuda a todos los españoles? Pues con su infierno fiscal. Para empezar, sí, los que cobran el salario mínimo interprofesional, que por primera vez van a pagar el impuesto sobre la renta. Pero también con el dieselazo, 10 céntimos por litro, 2.500 millones de euros más que usted quiere recaudar. ¿Y de dónde van a salir? De los transportistas, de los autónomos, de esos asalariados que no llegan a final de mes, a los que ustedes no les perdonan nada. Y, señora Alegría, los que pagan la hipoteca porque ustedes no se la regalan. Lo que se debería producir hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es abordar la reforma de la financiación autonómica. Señora Montero, 7 años lleva en el Gobierno. ¿Por qué lo ha sacado del orden del día? ¿Por qué no garantiza la prestación de los servicios en igualdad para todos los españoles? Si ustedes quieren mutualizar la deuda del separatismo, páguela usted. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, primera. Que no se sostiene, señora Gamarra. Los 83.000, escuche, no 17.000, 83.000 millones de euros que el Estado asume de deuda del conjunto de comunidades autónomas. Eso es lo que no quieren escuchar. 83.000, no 17.000. Y mienten. Y mienten. En relación con la subida fiscal, señoría, yo sí le puedo decir en qué página del Diario de Sesiones está la subida del impuesto, la creación del impuesto a la banca, del impuesto a las energéticas, del impuesto a los grandes patrimonios, en qué página y qué día, con el voto contrario, como siempre, del Partido Popular, que defiende los intereses siempre de una minoría. Yo sí le puedo decir en qué página del libro de sesiones está la aprobación de la rebaja fiscal del IVA de la luz, del IVA de los alimentos, que proporcionó más de 25.000 millones de euros de ahorro. Igual le puedo decir la bajada del IRPF para las rentas medias y las rentas bajas, con más de 5.000 millones de euros de ahorro. Esos son pruebas, esos son evidencias. Ustedes hablan de 97 subidas y no lo pueden demostrar porque es falso. Bien, la verdad es que hay que darle la razón al señor Sánchez, que no hay color con este Gobierno de corrupción. Mire, señora ministra, desde que en el año 2018 el señor Ábalos defendió la moción de censura, hoy se defiende más de la contratación por catálogo de una tal Jessica, a la que le puso un salario público, 97 subidas de impuestos y cotizaciones. Ha llegado a obtener 140.000 millones de euros más de recaudación, de ellos 40.000 del impuesto sobre la renta. Se ve claramente cómo el Partido Popular no sabe salir de ese bucle en el que entró desde el principio de la legislatura, que es primar los intereses de Génova antes que los intereses de la mayoría social de los ciudadanos de este país. Montero, usted no es Harry Potter. No tiene una varita mágica para hacer desaparecer los 17.000 millones de la deuda de los separatistas con el Estado. ¿Y cómo vamos a pagar esa deuda a todos los españoles? Pues con su infierno fiscal. Para empezar, sí, los que cobran el salario mínimo interprofesional, que por primera vez van a pagar el impuesto sobre la renta. No se sostiene, señora Gamarra. Los 83.000, escuche, no 17.000, 83.000 millones de euros que el Estado asume de deuda del conjunto de comunidades autónomas. Eso es lo que no quieren escuchar.